Muchas gracias. El panel estará compuesto por líderes que en Venezuela y en el mundo luchan por los mismos principios que luchamos nosotros, de tener el derecho a elegir y ser elegido. Vamos a tener 5 minutos para cada uno. El tema serán los valores comunes y los retos comunes. Nosotros luchamos como los líderes que van a estar en este panel por lograr derechos y libertades para nuestros pueblos. Quiero invitar al señor René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, ex senador de la República Mexicana, abogado y profesor de historia. Bolio, por favor. También quiero llamar al señor Carlos Ortega, líder sindical y expreso político venezolano, exponente de la oposición venezolana. Así que, por favor, que se integre al panel. El señor Reza Pizarre, que es miembro del grupo del Consejo Nacional Iraní para elecciones libres en Irán. Quiero enfatizar que ellos están luchando para que se establezca en Irán un Estado de Derecho y poder elegir a sus gobernantes. También quiero invitar a Gustavo Tobar, escritor, periodista, un exponente de la filosofía de la resistencia civil integral venezolano. También quiero invitar a Martín Paz, un joven concejal venezolano perseguido político y exiliado en México, miembro de la coalición de justicia. También Luis Cedil, dirigente exiliado del movimiento Rumbo Libertad, de la resistencia venezolana. A todos le damos la bienvenida. Y tienen 5 minutos para expresar el tema del panel, que son los valores comunes y los retos que tenemos todos, que son comunes también a nuestra causa. Muy buenas tardes, amigos, compañeros del foro, a todos los que estamos aquí presentes para la lucha por la libertad de nuestros pueblos. Pues esto es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, primero que nada, la justificación por la cual estamos reunidos hoy es, y voy a derivar un poco porque, bueno, al ser profesor de historia, tengo que poner antecedentes. La humanidad siempre ha tenido varias tentaciones, la humanidad siempre ha tenido la necesidad de combatir el mal. La orientación que tienen nuestros líderes normalmente ha sido esa tendencia a primero quedarse en el poder y después al estar en ese poder abusar de él. Sin embargo, la humanidad ha avanzado en los últimos siglos de manera muy importante. Ya estos cacicazgos, estas tiranías, se han ido desvaneciendo en el mundo. Y como resultado de las masacres y de todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, todos estos gobiernos, todos estos totalitarismos se han ido disolviendo, cayendo por fin el muro de Berlín en el 89 y disolviéndose todos estos gobiernos financiados por la Unión Soviética. Parecía que se abría un nuevo camino, digamos una tendencia universal a liberarnos, una tendencia universal a que llegaran ciertas condiciones para todos los seres humanos. La lucha que nos hermana
es la lucha del ser humano, la lucha por la libertad. Esta lucha que que como género humano hemos tenido la necesidad de combatir constantemente por nuestra libertad, por nuestros derechos, hoy nos hermana cada día más. Y hoy, gracias a la tecnología, gracias a la globalización, gracias a todo esto, nos podemos sentir hermanos en la lucha, no solo de nuestros vecinos, ¿no?, como los mexicanos de los cubanos o los latinos con los venezolanos, sino que también nos duele lo que sucede, por ejemplo, en países tan lejanos como Irán, en países tan lejanos como China, en países donde suceden este tipo de condiciones que esclavizan, que le quitan libertad y también con gobiernos que no contribuyen al bienestar de su propio pueblo. Hoy tenemos ejemplos de gobernantes y gobiernos que lo hacen muy bien, ¿no? Tenemos afortunadamente modelos de gobiernos que sí luchan y sí cuidan a su pueblo. Sin embargo, nos contrasta mucho no solo los gobernantes mediocres, no solo aquellos que van y vienen, sino los que son realmente malos, los que están del lado de la maldad, no solo en la eficiencia, sino los que están oprimiendo, los que están asesinando, los que están robando, pero además están haciendo que el presente de sus pueblos sea difícil, pero están también destruyendo sus condiciones de futuro. Hoy es muy difícil contemplar las circunstancias de los gobiernos totalitarios, como tenemos el caso aquí en América, sobre todo de Cuba y Venezuela, de cómo han cancelado el futuro de varias generaciones, no solo el presente, ¿no?, sino el futuro lo han complicado mucho. Cuando uno se pone a ver el tema de Cuba, es cómo vamos a reconstruir Cuba, ¿no? Bueno, ¿desde dónde? Ya casi acaban con los cimientos, ¿no? Lo que está pasando con Venezuela, que no deja de caer, no deja de destruirse, no deja de caer las personas en pobreza, en desnutrición, en esta falta de libertades, y ahora también están pagando con sangre la lucha por su libertad. Pues bien, estos esfuerzos, esta visión, el compromiso que tenemos también desde la Comisión es de vernos como género humano. Es de vernos como que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros descendientes tenga un futuro en el cual pues tenga acceso, para empezar, a lo que queremos disfrutar todos: la libertad, derechos humanos, alimentos, educación, que todo esto se convierta en una cuestión de orden universal, independientemente del gobierno que se tenga, la ideología que se tenga, pues que podamos vernos, que podamos en libertad, que con este cariño que nos podemos sentir entre todos como seres humanos, podamos avanzar no solo con nuestra familia, no solo con nuestra comunidad, no solo con nuestro país, sino como género humano. Me parece que el rumbo que ha tomado en este siglo XXI la humanidad debe ser en este sentido. Y en este sentido debemos empezar precisamente con aquellos que están más rezagados, con aquellos que hoy sufren más, con aquellos que hoy tienen más límites a sus libertades, a sus derechos. Y yo creo que esta lucha a la cual nos debemos unir todos, porque todos tenemos ese riesgo. Venezuela hace 20 años no se sabía que podía caer. Hoy Venezuela cayó, ¿no? Irán hace 40 años no se sabía que podía llegar a este extremo y ha caído, ¿no? Todos estos momentos, el momento que mi propia patria, México, está cerca de sufrir, lo estamos viendo. Bueno, pues yo espero no tener que venir a pedir la solidaridad de todos ustedes, pero si así fuera, sé que contamos, porque como hermanos en la lucha por una mejor humanidad, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Para mí es un placer presentar al señor Reza Pizarro, miembro del Consejo para Elecciones Libres en Irán. En el 2014, la Asamblea de la Resistencia firmó una carta de entendimiento con el príncipe Reza Pahlavi. Y quiero destacar que la lucha de estos destacados iraníes no consiste en restablecer la monarquía en Irán, sino están luchando porque se produzcan elecciones libres en Irán. Y quería enfatizar eso. Así que
Es un placer para mí presentar. It's a pleasure. Very dear friends, ladies and gentlemen, today Iranian people rise up for freedom, democracy, and secularism. Hoy en día el pueblo iraní se levanta de pie para luchar para su libertad y para sus derechos. For more than 3 decades now, Por más de 3 décadas, the Islamic Republic has oppressed Iranian people la República Islámica ha opresado el pueblo de Irán in order to steal our national wealth for the purpose of exporting the Islamic radical ideology. simplemente para robarlo de su riquezas naturales o cualquier producto que exportan para sus propias ideologías radicales. They are exporting this radical ideology in Middle East, but also across the world. Ellos están exportando su ideología radical no simplemente al Medio Oriente, pero a otras partes del mundo. But also to support terrorism and to destabilize other countries. En apoyo de terrorismo y para desestabilizar otras naciones. But even more so, they have used drugs traffics and money laundering to finance wars, violence, and crimes against humanity. En adición, están usando el tráfico de droga, lavado de dinero y otros crímenes internacionales para seguir su causa. They are using this financing for crimes against humanity in Syria, in Lebanon, in Iraq, but also in Cuba and Venezuela. Este dinero lo están usando específicamente para avanzar sus agendas personales de su régimen y lo exportan no simplemente es doméstico en su país, pero lo exportan para Cuba, Venezuela, Siria, etc. My compatriots today have more than enough Mis compatriotas hoy en día tienen más to see our que suficiente para ver our wealth wasted against our national interest your wealth blessed. or wealth or national wealth. Hoy en día ven su riqueza nacional utilizada en contra del mismo pueblo. Now we are witnessing the biggest movement in Iran since 2009. Ahora estamos observando el movimiento más grande en Irán desde 2009. This movement is a deep movement, is a national movement. Este movimiento es un movimiento con profundidad, un movimiento de la nación. More than 85 cities, Más de 85 ciudades, more than 8 million people más de 8 millones de ciudadanos have protested across Iran during more than 2 weeks. protestaron de todas partes de Irán las últimas 2 semanas, last 2 weeks, During 2 weeks. en un tiempo de 2 semanas. The goal is very clear. La meta es bien clara: Freedom, democracy, and regime change in Iran. libertad, democracia y un cambio de régimen en Irak. Despite of the regime's repression, A pesar de la opresión del régimen, this democratic movement will continue and expand in the next este movimiento months. democrático va a seguir creciendo y expandiendo en los meses que vienen. Today, I am very honored and proud Hoy tengo el honor y el orgullo to be here with a estar aquí, my very good Cuban and Venezuelan friends estando con mis amigos cubanos y venezolanos from the democratic opposition. de la posición que es pro democracia. We have a common enemy, Tenemos un enemigo común but also we have common goals and values. y también tenemos los mismos objetivos y valores. We must be united
to figure out common solutions Tenemos que estar unidos para buscar soluciones comunes and urge together the international community, specifically the United States of America, y mover la comunidad internacional, específicamente los Estados Unidos, to support the wish of our compatriots for freedom and democracy. que apoye este esfuerzo de nuestros compatriotas para la democracia. Viva libertad in Cuba, in Venezuela, and in Iran. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora con gusto presentamos a Gustavo Tovar, periodista, escritor, ensayista e intelectual venezolano. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Quiero saludar fraternalmente a mi amigo, compañero de lucha y hermano y maestro, Carlos Ortega, que es uno de los pocos venezolanos que ha sabido librarse y burlarse de las ferocidades del chavismo con astucia, inteligencia y, como siempre, también con la misma picardía que tanto ha destacado a Venezuela como república. No sé si lo sepan, pero Carlos estuvo preso en la cárcel militar venezolana, en la más compleja, protegida y vigilada, y con pura inteligencia logró escapar exitosamente burlándose del régimen, lo cual es una gran victoria moral, una de las pocas victorias morales que hemos tenido. Venezuela y Cuba han sido víctimas de la misma puñalada histórica. El espíritu de nuestras naciones, que todavía se desangra, ha sido pisoteado, maltratado e incendiado, porque en Venezuela hasta incendian al venezolano, por una misma rabia esclavizante. Yo no me atrevo a decir que lo que esté ocurriendo en Venezuela emerge de nuestra misma cosmogonía venezolana como nación, no. Esto es algo, lamentándolo mucho, heredado de ese espíritu perverso, maligno, profundamente dañino que conoció el siglo XX y gracias a Dios ya se fugó, que es el espíritu y la mente de Fidel Castro. Venezuela, sin duda alguna, no había conocido algo en nuestra historia como lo que estamos conociendo ahorita. No es un accidente histórico, porque no es un choque social lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es una imposición que el poeta Octavio Paz llamaba una idiocracia totalitaria, mexicano quiero decir, por eso saludo a René, y que en mi interpretación de las cosas es una peste, es la peste del siglo XXI. Una peste que está intentando invadir a toda América Latina y que de alguna manera hemos logrado combatir con mucha dificultad en algunos países mejor que en otros. En Venezuela yo no me atrevería a decir que hemos sido exitosos. Yo me imagino que yo estoy aquí por la experiencia que yo tuve en mi país tratando de fomentar en las nuevas generaciones la idea de hacer política, la idea de la libertad, la idea de la justicia, pero yo no puedo decir que yo fui exitoso, porque mis amigos están presos, algunos asesinados,
o padeciendo las penurias del exilio. El exilio venezolano ha sido mucho más dramático que el cubano, y en eso tenemos valores comunes que aprender, porque no ha habido unidad. Y nuestros exiliados están por todas partes. Y están viviendo condiciones de vida verdaderamente dramáticas. Yo creo que un proceso, Carlos, de aprendizaje es ver cómo nos organizamos, no solo en ideales y con unidad de destino, que es la libertad en Venezuela, sino también formalmente, como esta experiencia que estamos viendo aquí, para tratar de aglutinar a los que pensamos de manera semejante en el exilio en Venezuela. Pero no ha sido exitoso porque tan solo ayer, logramos ver cómo lo más despiadado, lo más cruel, lo más criminal del chavismo redujo a un grupo de soldados venezolanos a la muerte, después de que ellos habían decidido ya entregarse por las acciones de lucha que ellos habían emprendido. Y sin embargo, ya vimos lo que nosotros hemos acusado universalmente como un régimen, no una dictadura ortodoxa como se conoció en la América Latina en el siglo pasado. No, la venezolana es una dictadura profundamente criminal, igual que la dictadura cubana e igual que la dictadura iraní. Lo que nos agrupa y el valor común, en principio, que no solo es el destino de la libertad y de la democracia, sino también de la prosperidad de nuestros pueblos, también nos agrupa una misma herida, que es la herida de la civilización, René, como decías, de la barbarie, de la historia de la humanidad, que es la lucha entre la barbarie y la civilización, entre aquellos tiranos que tratan de controlar a las poblaciones, a las naciones, por apetitos de diferente tipo. El problema es que todos son pestes. Así como en antaño se conocían las plagas, las 10 plagas que hicieron sucumbir a Egipto, las plagas actuales son el fundamentalismo islámico, sin duda, el comunismo, que en Castro ha encontrado su mayor rector y su mayor peligro, y el ingrediente venezolano a esas tiranías y esa barbarie que es el narcotráfico. Lo más perverso, lo más corrupto, lo más criminal de todas esas fuerzas en el régimen venezolano y con el petróleo venezolano han encontrado una potencia para seguir haciendo daño no solo en Venezuela, sino en la región. México, Brasil y Colombia enfrentan un gran reto el año que viene, y yo creo que este espacio, nosotros como hermanos de una misma causa por la humanidad, tenemos que hacer frente común para evitar que en México ocurra lo mismo, que en Brasil ocurra lo mismo y que en Colombia ocurra lo mismo. Yo cierro, sí, señalando que pese a que nos hemos organizado socialmente, pese a que hemos utilizado a gran escala la lucha no violenta en Venezuela, y pese a que hemos logrado grandes éxitos, como haber derrotado a Chávez y haberle generado esa pena y esa vergüenza de haber sido derrotado en su propio terreno, y pese a que no hemos logrado la libertad, sí hemos sembrado una nueva visión para la historia de nuestros pueblos y para la historia de Venezuela en particular. Y es que nosotros hemos encontrado que la única manera de combatir a las tiranías es a través de la conciencia movilizada, organizada. Quizás este ha sido nuestro defecto, la conciencia organizada con la idea de ocupar el poder, porque aquí hemos fallado, Carlos, aquí hemos fallado, Martín. Discúlpenme, no hemos entendido que ya basta, que a estos hay que sacarlos del poder. Y hemos tenido
hemos tenido, porque somos civiles, porque somos humanistas, porque creemos en la civilización, hemos sido, no ingenuos, porque no lo hemos sido, pero hemos sido muy generosos con las furias de esa maldad que representan esos tiranos. Yo creo que en donde, yo sé que tú no, y tampoco mi caso, tampoco el de Martín, el otro compañero no lo conocía, pero conozco Rumbo de Libertad y sé que estamos en la misma dirección. En lo que hemos fallado es que hemos estado buscando vías todavía muy respetuosas, ingenuas, cívicas, para salir de lo más malo que la civilización, que la humanidad ha dado a través de esa historia, que son esta cuerda de bárbaros que nos quieren a nosotros esclavizados. Yo creo que la causa común, el destino común y la fuerza común de todos nosotros y de nuestro amigo iraní es concebir una ruta que los erradique con fortaleza, con decisión, con firmeza, porque no solo estamos haciéndolo por nuestros pueblos, estamos haciéndolo por la humanidad, siguiendo tu idea. Muchísimas gracias. El que está aquí es un hombre, como todos ustedes, con heridas abiertas. Ustedes muchos han cicatrizado sus heridas. Nosotros las tenemos, sangran. Aquí hay nosotros todos en general, los venezolanos, brota dolor todavía de nuestra voz, de nuestro espíritu. Pero coño, estamos absolutamente comprometidos con la libertad. Necesitamos su consejo, su apoyo. Ojalá sirva el nuestro, nuestras experiencias, y ojalá podamos hacer causa común para erradicar en las Américas, a Cuba y a Venezuela, y acabar con esa peste, y también fortalecer el apoyo a nuestros hermanos iraníes que también de manera tan digna están luchando. Muchísimas gracias por la oportunidad y seguimos. Muchas gracias al señor Tovar. Para mí es un placer en este momento presentarle a Carlos Ortega, un líder sindical, expreso, político y digno exponente de la lucha contra el régimen castrochavista que sojuzga en este momento a nuestro hermano pueblo venezolano. Muchas gracias. Bien. No saben ustedes la satisfacción que siento en lo personal, y seguramente mis hermanos venezolanos, de iraní, participar en un evento de esta naturaleza. Creo que el pueblo cubano, el pueblo venezolano, el pueblo iraní, pide a gritos que se constituya una gran alianza a nivel internacional, una plataforma que sea la base para el rescate de la libertad y la democracia de nuestro pueblo, sometidos hoy a la bota dictatorial en el caso nuestro de los venezolanos. Por eso, con gran satisfacción, celebro esta conversación con ustedes. Porque sí es cierto, hay retos y valores que son comunes. ¿Qué nos diferencia a nosotros en el día de hoy a los venezolanos de Cuba? Absolutamente nada. Nada. Nosotros somos en el día de hoy en nuestro país una copia al carbón de lo que son nuestros hermanos cubanos, de lo que ha sufrido y ha padecido el pueblo cubano en manos del castrocomunismo. De tal manera, y yo le agradezco las palabras a mi hermano Gustavo Tovar sobre la referencia que hace a mi persona. Hemos combatido desde el punto de vista sindical, porque yo por encima de todas las cosas soy dirigente obrero. Yo no soy dirigente político. Dirigente obrero que, aunque ustedes no lo crean, y lo voy a decir en el día de hoy frente a ustedes,
he trabajado, ¿verdad?, clandestinamente con mis hermanos trabajadores cubanos, pero lamentablemente fuimos delatados y algunos compañeros, hermanos cubanos, todavía pagan con cárcel el trabajo que estábamos desarrollando con los trabajadores de nuestra Cuba querida. Lo de Venezuela es algo terrible. No me gusta hablar en primera persona, porque la historia se encargará de ello. Yo le advertí a mis hermanos venezolanos, a la comunidad internacional, acá principalmente al gobierno de los Estados Unidos, lo que representaba ese demente militar que en mala hora arribó a la presidencia de la República, el difunto Chávez. Un hombre que ya estaba entregado en cuerpo y alma, arrodillado, arrastrado a la dictadura del dictador Fidel Castro. ¿Qué podíamos esperar de ello? Y en múltiples oportunidades nos decían, eso no lo podrán hacer acá, porque aquí tenemos democracia. A lo mismo decían allá nuestros hermanos cubanos, que Fidel no lo podía hacer y ya vamos a 60 años con ellos en el poder. Y lo combatimos. Gustavo le consta, a mis hermanos venezolanos y a ustedes, los propios cubanos, cómo combatimos este régimen. Y lo seguimos combatiendo. Esto es una dictadura por donde nos pongan. Pero hemos fallado, seguramente ustedes han fallado y la historia también, ya 60 años, es mucho lo que ustedes saben y conocen de lo que representa el régimen castrista, no solamente para cubanos, sino para la comunidad internacional. Bueno, pero se hizo caso omiso a ello. Hoy Venezuela es un país inmensamente rico, pero inmensamente pobre. La industria petrolera, que es la empresa que genera los recursos económicos en un 90% para la economía nacional, una empresa totalmente quebrada, la producción en el piso. Las reservas desde el punto de vista económico se esfumaron, se perdieron, se las robaron. La corrupción campea por todas partes. El narcotráfico, la alianza con el terrorismo. O sea, es una tragedia lo que vive el pueblo venezolano. Pero que esta tragedia no es única y exclusivamente de nosotros los venezolanos. Esta es una tragedia para el mundo. La permanencia de los Castro, de Raúl Castro, en el poder en Cuba, y de Maduro en Venezuela, y otros en la región en menor escala, representan nada más y nada menos esta alianza de estos señores. Un eminente peligro, no solamente para la paz y la unidad de nuestros pueblos, sino para la paz y la unidad en el mundo, porque estamos amenazados de permanecer con esta gente en el poder, que aquí se produzca o se genere una guerra mundial. De tal manera que esta plataforma, esta organización, que nace en el día de hoy y que la aplaudimos, la abrazamos, nos identificamos con ellos. Y yo estaba sentado allí y yo decía, y Orlando, mis palabras, voy a decirle a Orlando y voy a decirle a mis hermanos cubanos, que aunque yo no estoy firmando el acta de esta instalación de ustedes, yo solidariamente me identifico con ellos. Pero gracias a Dios, aquí la inteligencia privó. Y a nosotros, los invitados en el día de hoy, participamos conjuntamente con ustedes. Y tengan la absoluta, la total y plena seguridad que les vamos a acompañar en esta lucha que hemos emprendido en el día de hoy. Yo realmente he sido una de las personas muy atacadas, muy severamente, ayer por el difunto y ahora por Maduro. Quiero decirles que yo estoy en el exilio, en estos momentos en el Perú, ya llevo 11 años asilado. 16 años, me condenaron a 16 años de presidio por rebelión civil, de los cuales estuve apenas 18 meses
en prisión, ya que con la alianza con los militares decentes, porque era una cárcel militar, logramos evadirnos de la cárcel militar de Ramo Verde, donde estuvo, por cierto, Leopoldo López, y hoy está eso full de militares y de civiles. Pero este no es mi primer exilio. Yo tuve el primer exilio, lo tuve en Costa Rica. O sea, yo llevo, frente a esta tragedia que vivimos nosotros los venezolanos, ya dos exilios. Pero también tenemos que, y lo digo aquí frente a mis hermanos venezolanos y frente a ustedes, nosotros queremos de los cubanos, de ustedes, del exilio cubano, tomar, asimilar, abrazarnos junto con ustedes de los aciertos que han tenido a lo largo de estos 60 años. Pero también queremos decirlo con la mayor responsabilidad del caso. Queremos tomar de ustedes y queremos que se actúe con franqueza, con sinceridad, con transparencia de las fallas y de los errores que han podido cometer para que nosotros en Venezuela no cometamos los mismos errores que en un momento dado nuestros hermanos cubanos o la dirigencia cubana ha podido cometer. Y yo digo estas cosas con esta vehemencia porque es algo que me ha caracterizado toda la vida, ustedes lo saben. Pero yo realmente insisto, estoy feliz, contento con esta iniciativa de ustedes. Lo importante es esta unidad, esta alianza que nace en el día de hoy. Esto hay que darle proyección internacional. Tenemos que trabajar unitariamente y trabajando unitariamente, sin apetencias de carácter político o sin apetencias de carácter personal, podemos lograr el éxito o el cometido o el objetivo que nosotros perseguimos en estos momentos, que es nada más y nada menos la libertad y la democracia de nuestros pueblos. Queremos ver una Cuba libre, queremos ver una Irán libre, queremos ver a los pueblos sometidos en el mundo libre y por supuesto queremos que ustedes nos acompañen también en esta jornada que vamos a librar y que estamos librando frente a la dictadura en Venezuela, de acabar, de exterminar, de sacar de raíz a la dictadura que impera en nuestro país. Y en ese sentido, por supuesto, vamos a unirnos, a integrarnos y unitariamente vamos a lograrlo. Vamos a hacer felices a nuestro pueblo y rescatemos la libertad y la democracia en nuestro pueblo. Muchísimas gracias y les reitero el agradecimiento por la invitación. Muchas gracias. Ahora con gusto quiero invitar a Martín Paz, un joven concejal venezolano exiliado que se encuentra aquí con nosotros también. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bueno, primero gracias por la invitación. Para mí es un gran honor estar frente a ustedes, frente a personas con tanta experiencia en la lucha por la libertad, frente a verdaderos héroes que han dado una gesta en sus respectivos países, sobre todo en Cuba, pero también en Irán y en Venezuela, para conseguir la libertad. Estoy aquí en nombre de los jóvenes de Venezuela, estoy aquí en nombre incluso de los jóvenes que hoy están en las cárceles siendo torturados. Estoy también aquí en nombre de los jóvenes que han muerto en las calles de Venezuela buscando libertad. Y a la final siento que estoy, igual que mis compañeros venezolanos, igual que Gustavo, igual que, bueno, para mí un prócer de la lucha por la libertad en Venezuela, Carlos Ortega, que debo decirlo sin que se vaya a sentir mal, lo veía chiquito cuando, en televisión, cuando le miraba esas gestas tan importantes y que... Y le encantaba y me aplaudía y brincaba porque el paro seguía y él no iba para la escuela. Y yo no iba para la escuela. Así es. No es mentira. Y me siento muy honrado porque soy miembro de la Comisión para la Fiscalización de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo. Y aunque había leído mucho, porque me dedicaba a la política en Venezuela y quería conocer cómo había sucedido el tema de la Revolución Cubana y cuáles eran los detalles y los elementos comunes,
cuando entré a esta comisión, tuve la oportunidad de escuchar de viva voz de las víctimas, de los familiares de las víctimas, los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Cuba. Y cada detalle que ahí se expresaba me recuerda y me lleva a pensar en los compañeros que hoy están en Venezuela y de los métodos que se usan en Venezuela para torturar a personas, para reprimir a personas, para doblegar a las personas. Y son los mismos métodos. Pareciera no, es el mismo régimen, es el mismo, la misma metodología. Y hablando con nuestro compañero iraní, hablábamos de los temas pues que suceden allá, y resulta que empezamos a encontrar elementos comunes, y esto me lleva a pensar que a la final estamos peleando con el mismo monstruo. Estos gobiernos se han unido, se financian unos con otros, se ayudan en su metodología, incluso se comparten tecnología. A la final es el mismo monstruo. Y si los gobiernos se han unido para oprimir a sus pueblos, entonces los pueblos tenemos que unirnos para derrotar a nuestros gobiernos. Y es uno de los retos más importantes, y es por eso que estoy muy honrado de estar aquí, porque este ejemplo creo que puede ir mucho más allá del tema cubano. Creo que puede ir mucho más allá del tema venezolano. Porque bien lo decía Carlos y también Gustavo, es un tema ya ni siquiera regional, es un tema de la humanidad. La humanidad está en peligro con este tipo de gobiernos, y eso hay que entenderlo de esa forma. Y cuando lo entendemos de esa forma, entonces podemos pensar en cuáles son las soluciones comunes que tenemos nosotros para derrotar a nuestros gobiernos. Estoy seguro que si hay metodologías comunes para oprimirnos, entonces deben haber soluciones comunes que nosotros podamos buscar para derrotar a la tiranía de cada uno de nuestros gobiernos. Escuchaba la forma de torturar muy detenidamente de los casos que hemos visto en la comisión, y son los mismos métodos que usan en las cárceles de Venezuela. Escuchaba a nuestro amigo de Irán hablar sobre el dominio que tiene el régimen sobre la población a través del hambre y los medicamentos, y es el mismo caso que vivimos en Venezuela y que vivimos en Cuba. Escuchaba sobre los retos de la comunicación y la tecnología que tienen en Irán, y es el mismo caso que tenemos en Cuba y que tenemos en Venezuela. Nuestro reto entonces es descubrir cuáles son los elementos comunes que podemos nosotros plantear para llevar una solución a nuestros países. Hay mucha gente que está esperando, y yo creo que el exilio cubano nos puede dar mucha experiencia y nos puede hablar mucho de eso. Hay mucha gente que está esperando que el hambre detone la libertad en Venezuela. Que por el hambre la gente se rebele y salga a las calles y tumbe el gobierno. Y yo soy de los que cree particularmente que el hambre física se puede calmar, y nuestros gobiernos todavía, por muy mal que estén, tienen la capacidad de alimentar un poco a la gente para no rebelarse. Yo creo que el cubano ha pasado por lo mismo. Nos hablaban de Irán de la misma forma, ya hemos escuchado muchos ejemplos, y a la final nuestro reto es buscar que la gente tenga hambre de libertad. Cuando nuestro pueblo deje de tener y de pensar en hambre de comida que se puede saciar muy fácilmente por nuestros gobiernos y empiece a tener hambre de libertad, entonces solo la libertad los puede saciar. Y ese es nuestro reto como exilio, buscar la forma, porque sabemos que nuestros hermanos en nuestros países están buscando la solución diaria a sus problemas, están sobreviviendo, están buscando subsistir, están pensando en el plato de comida del siguiente día, están pensando en cómo alimentar a sus hijos. Hoy el 92% de los hogares venezolanos declara que al menos una persona deja de comer para alimentar a los chiquitos, normalmente son las madres o las abuelas. Entonces, en esa situación, estoy seguro que nuestros compatriotas en nuestros países no tienen la posibilidad de ocuparse de algo tan trascendente como la libertad cuando están buscando la comida del día siguiente, cuando están escarbando la basura para conseguir comida. Pero la tarea del exilio, la tarea de los que hemos tenido que salir por cualquier razón, es buscar
esa fórmula para que nuestro pueblo dentro y fuera de cada uno de nuestros países tenga esa hambre de libertad tan necesaria para poder ocupar el poder, derrotar la tiranía y pasar a transiciones sostenibles. Esa es nuestra tarea y espero que este ejemplo de esta reunión tan hermosa, donde se han reunido tantos líderes, pueda trascender el tema cubano, porque a la final, creo, y lo digo desde el principio, estamos peleando contra el mismo monstruo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora quisiera invitar al podio a Luis Sedier, que es un dirigente del movimiento Rumbo Libertad venezolano. Bienvenido, Sedier. Buenos días. Ante nada me gustaría agradecer el minuto de silencio ofrecido por Orlando Gutiérrez en nombre de los caídos de parte de la resistencia venezolana ayer. Óscar Pérez era un líder de la resistencia, aunque mediáticamente no se le tratara como tal, se inyectara la duda dentro del pueblo venezolano, que es una metodología utilizada por el régimen castrocomunista para que nosotros dudemos de mártires, de representantes, de identificación militar contra la cual lucha constantemente un régimen que busca dominar, reprimir, humillar y hacer a los venezolanos masas arrastradas, empobrecidas, pauperizadas, incapaces de luchar contra ellos. A esto es lo que nos enfrentamos nosotros, a más de 20 años de dominio, más de 50 en Cuba, casi 20 en Venezuela. Nosotros nos enfrentamos a un líder y a un régimen con amplias redes a través del Foro de Sao Paulo, a través de organizaciones criminales como las FARC, como Hezbollah, que tienen células operando en Venezuela. Nos enfrentamos a un enemigo increíblemente poderoso y ante el cual nosotros tenemos que aprender a resistir y a no dejar que el tiempo nos amilane. Incluso si estamos en el exilio, nosotros vamos a pararnos firmemente y a luchar contra ellos. Ese es el plan de la resistencia venezolana. Nosotros tenemos que luchar contra esta dicotomía que se ha creado, una cierta bipolaridad, un órgano político bicéfalo entre una oposición y un régimen que se postula como la única alternativa política dentro del país. Esto es lo que nosotros nos han presentado. Una oposición que se plantea seguir participando en elecciones dentro de un régimen dictatorial que no permite elecciones libres, que está totalmente organizado, ante el cual nosotros nos encontramos solamente ante el escenario de votar como la única opción, cuando realmente nosotros hay otra alternativa que es la desobediencia civil y la no violencia. Ante eso es lo que propone la resistencia venezolana. Muchas gracias. Rumbo Libertad es un movimiento político que apoya la unión cívico-militar desde el ámbito político. Hasta ahora nosotros no habíamos tenido representación en Miami. Aquí vengo de parte de Rumbo Libertad y nosotros ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a las familias de los caídos del día de ayer, a los familiares de Óscar Pérez, a los familiares de todos aquellos que estaban unidos en esta lucha contra el régimen. Ellos fueron víctimas de una ejecución extrajudicial. Eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Una ejecución por parte de funcionarios del Estado y de parte de su brazo represor no oficial conocidos como los colectivos. El colectivo Tres Raíces liderado por Heiker Vázquez, líder de los colectivos que fue abatido el día de ayer por los líderes de la resistencia. Nosotros ofrecemos nuestras más sinceras condolencias, nuestro más profundo apoyo y siempre que haya un líder caído, un mártir como lo fue Óscar Pérez confirmado el día de ayer, nosotros daremos 3 pasos hacia adelante para recibirlos con brazos abiertos. Ningún mártir, ningún preso político será olvidado en Venezuela porque nosotros no lo vamos a permitir. Nuestra lucha es constante. Durante años, y el pueblo cubano si se siente identificado con esto es porque las estrategias son muy similares. Mostrar a líderes venezolanos en condiciones de fortaleza espiritual y física, como lo fue mostrar a Leopoldo López salido de la cárcel
en unas condiciones físicas que parecía que no estaba ocurriendo nada. Eso es falso. Torturan a líderes estudiantiles como es Laurent Saleh, que está internado en la tumba desde hace muchísimo tiempo y donde nos comenta que el peor error es dormir. Poder dormir con calma y esa tranquilidad que debe gozar cualquier persona que se le respeten los derechos humanos básicos y fundamentales, no gozan nuestros presos políticos. Son torturados, son vejados, son humillados y son quebrados. Y nosotros no los vamos a dejar solos. Ahí estaremos siempre al pie de lucha. Vamos a establecer un piso político para ellos, para que se sientan representados, para que todos aquellos militares que deseen rebelarse en contra del régimen castrocomunista, sus células en la FARC y Hezbollah tengan una representación política y sepan que estamos con nosotros, que el pueblo de Venezuela los apoya. A nuestros caídos, Basil da Costa, Roberto Redman, Neomar y tantos otros, siempre con ustedes. Nuestro gran enemigo a vencer como miembros del exilio venezolano es el tiempo y el olvido. Generaciones pasarán de venezolanos en el exilio que ya perderán esas raíces, que serán enterradas por el tiempo, donde ellos se convertirán en los héroes de sus propias familias, proveedores, gente exitosa, próspera. Ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos a vencer como venezolanos. No olvidar nuestra patria, nunca olvidar Venezuela, nunca será olvidada y nosotros no lo permitiremos. Y para cerrar, Rumbo Libertad extiende su más fraternal abrazo al directorio cubano y a todas las organizaciones que apoyen esta lucha asimétrica que estamos llevando a cabo contra el régimen castrocomunista. Nuestro más sentido apoyo a los representantes de Irán, que ellos están llevando una lucha en espíritu muy similar a la nuestra por sus propios derechos. Nosotros nos sentimos plenamente identificados porque es un mismo enemigo, una misma red que nosotros unidos tenemos que combatir de la manera menos generosa posible, siempre teniéndolos en cuenta que ellos son un enemigo que se prepara 24/7 para luchar contra nosotros, y nosotros estaremos preparados 24/7 para darles un frente sólido, unido e integrado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias a los miembros del panel, nuestros amigos y hermanos venezolanos, mexicanos, iraníes. Nosotros compartimos los mismos ideales de libertad y tenemos el mismo compromiso con el derecho en esta lucha. Los pueblos, las libertades de los pueblos se abonan con la sangre de sus hijos. Los cubanos hemos puesto nuestra cuota de sangre, los venezolanos también y el pueblo iraní también, para abonar esa libertad. Estén seguros que los cubanos siempre estaremos a su lado, porque compartimos los mismos represores que tratan de impedir que los pueblos elijan a sus dirigentes y que sean felices. Y también compartimos el hecho de que estamos luchando por una causa justa que es lo que en definitiva nos dará la libertad, porque desde el primer momento sabíamos que luchábamos contra un monstruo o un totalitarismo apoyado por sistemas internacionales, pero nunca cesamos en luchar para la conquista de esas libertades. Siempre estaremos con ustedes hasta el final. Así que muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y nos sentimos honrados de haber podido ofrecerles esta oportunidad. Gracias. Bueno, gracias a todos.